Entonces, bueno, darles la presentación a nuestras entrevistas de los lunes por parte de la revista Ven y Sígueme, ¿no? Donde hacemos entrevistas a sacerdotes literalmente desde que empezó la pandemia en COVID. Fue nuestra forma de empezar a tener la cercanía entre sacerdotes con, ahora sí que con cualquier perfil que quiera aprender de los sacerdotes y poder sentir esta cercanía con los sacerdotes para poder conocer más de nuestra religión católica, ¿ok? Y bueno, el día de hoy tenemos la entrevista al padre Rodríguez, y es importante que, que conozcan, nada más recordando el formato que tenemos en la entrevista, vamos a hacer la entrevista y ya conforme vayan teniendo las preguntas, la van haciendo en la parte de los comentarios, ¿no? Ahorita donde les aparece en Facebook, en la parte de abajo, pueden hacer preguntas o dudas que tengan de lo que el padre Roberto va a compartir. Y ya poco a poco vamos resolviéndolas. De todos modos, si este live lo viste posterior, o sea, otro día que no fue en este momento, se va a quedar grabado. Y si tienes dudas, las haces. Y nosotros como equipo de Ven y Sígueme, contactamos al padre Roberto si no sabemos contestar alguna duda y le damos seguimiento a esa parte, ¿no? Entonces, en lo que se van conectando los demás, bienvenidos. Y bueno, ahora sí, paso la invitación a que el padre Roberto nos platique cómo fue primero el proceso para saber que oficialmente su llamado era sacerdote y ya posterior que nos pueda ir contando cómo ha sido este proceso posterior. Sí, entonces, mi llamado vocacional, yo diría que empezó desde mi primera infancia. Yo siempre había querido eh, entregar mi vida al Señor, ser sacerdote. Desde los primeros años de mi vida sentía yo ese atractivo. Y alguna vez lo comenté en mi familia, con mis papás, y mi papá me había dicho, mira, hijo, primero termina tus estudios de preparatoria y después platicamos. Así como de una manera quizás muy prudente, pensaban que era muy pequeño para pensar en eso. Y entonces fue caminando el tiempo, terminé mi secundaria y entonces yo volví a decirle a mi papá, pues yo sigo teniendo el deseo de entrar en un seminario y consagrar mi vida a Dios. Mi papá me dijo, pues yo ya te había dicho que primero acabes tu preparatoria y luego vemos. Continuó así la vida, acabé la preparatoria, lo volví a plantear a mi papá y me dijo, bueno, entonces yo estoy dispuesto a apoyarte en tu deseo y empecé a buscar entonces en qué lugar eh, podría yo ingresar para prepararme al sacerdocio. Empecé a buscar por todos lados, en todas las congregaciones que conocía yo, como 8 o 10, y empecé a visitarlos a cada uno de ellos, a sus promotores vocacionales. Y en ningún lado me hacían mucho caso, ¿verdad? Yo me recuerdo por decir, fui con los franciscanos y me entrevisté con el promotor vocacional de los franciscanos y era un hermano franciscano que lo encontré en Coyoacán, afuera del templo de San Juan Bautista, y él estaba barriendo la entrada del templo. Yo llegué ahí y le dije, hermano, yo quisiera entrar con ustedes, y no me hacía mucho caso, seguía barriendo. Y yo dije, qué caray, pues como que no hay mucho interés. Y después de eso me fui a buscar a los carmelitas, a los jesuitas, a, a todas las congregaciones que yo conocía. Cuando llegué con los misioneros del Espíritu Santo, ahí al Altillo, me entrevisté con el padre Eugenio Sánchez, que, que estuvo muchos años aquí en la parroquia de la Santa Cruz. Cuando le platiqué a él mi deseo, inmediatamente él me dijo, entras
el 17 de diciembre. Y le dije yo, ¿por qué? ¿Por qué el 17? Y me dijo, para que no pases ya la Navidad en tu casa y empieces por hacer ya un primer sacrificio que marque tu vocación. Y entonces llegué a nuestro noviciado ahí en Tlalpan con la cosa de que era diferente el ritmo que se llevaba en las escuelas y el ritmo que llevaban en el noviciado. Cuando yo llegué, me dijeron, pues nosotros ya empezamos aquí el curso, y entonces yo dije, ¿y entonces qué hago? Y me dijeron, pues espérate un año. Y yo les dije, ¿y qué hago mientras en ese año? Porque había terminado ya la preparatoria. Me dijeron, pues estudia leyes, el primero de leyes. Yo creo que pensando que me iban a dar latín en leyes y nunca me dieron nada. Yo entré a la CEU a estudiar leyes en un año muy difícil, por cierto, porque era el 68 y era ese año en que había habido muchos problemas en el país, en la universidad. Fue un año muy tortuoso, pero lo pude terminar. Después ya llegué al noviciado nuestro y me aceptaron por fin. Eso fue en el 68. Quiere decir que ya hace muchos años que empecé mi camino vocacional. Así fue más o menos, ¿verdad? ¿Alguna cosa más les interesaría? Excelente, padre. Bien, bien. Todavía todos están saludando, Ah, todavía no hacen preguntas, pero está sumamente increíble. ¿Y qué le hacía en ese proceso de acercarse a diferentes congregaciones? ¿Qué le motivaba para seguir preguntando y que no le dijeran, que no le hicieran caso y se dijera, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ¿qué pasó en usted? O era como me dijeron, no, ahora con más razón lo quiero, o qué pasaba dentro de sus emociones. sí, pasó esto que les va a parecer un poco curioso y a lo mejor van a decir, "Ah, ya ni la muela este padre", pero bueno, así me sucedió. Este, Después de que había visitado a varias congregaciones, este, pues yo empecé a dudar, a decir, bueno, no es fácil, a lo mejor nuestro Señor no me quiere dar entrada. Y entonces le hice esta propuesta a nuestro Señor. Le dije, mira, Señor, si tú de veras me quieres, yo voy a abrir la Biblia, el Evangelio, y tú dime alguna palabra, dame un signo de que tú quieres que yo siga el camino del sacerdocio. Entonces abrí mi Evangelio y se dio que lo abrí precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, en el que más o menos dice que los apóstoles llegaron ahí a donde los había citado nuestro Señor y dice el Evangelio, algunos dudaron, pero nuestro Señor les dijo, id pues a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo les he dicho. Y entonces cuando yo leí eso, cuando leí que decía, algunos dudaron, pero el Señor les dijo, vayan pues, entonces ya no me quedó duda y seguí en mi esfuerzo de seguir buscando hasta que llegué con los misioneros del Espíritu Santo. Una cosa curiosa todavía que les puedo decir es, yo había tenido desde muy pequeño la intención de ser misionero en el extranjero, quizás en el África o en Japón. Había siempre querido ser así. Y entonces, cuando yo conocí a los misioneros del Espíritu Santo,
primero pensé, bueno, son misioneros como yo siempre había anhelado, ¿no? Luego me di cuenta que nuestro nombre y nuestra misión es ser misioneros, pero no tanto, aunque se podría dar el caso de tomar algunas misiones en el extranjero, pero más bien nuestra misión va directamente hacia los corazones de las personas, ¿verdad? Y entonces, bueno, nuestro Señor me colocó aquí y estoy muy feliz de ser misionero del Espíritu Santo, ¿no? Excelente, Padre Roberto. ¿Y ya cuántos años lleva siendo misionero del Espíritu Santo? Entonces, digamos que hice mis primeros votos en el 70, entonces 55 años. Wow, pues ya 55 Toda años. una vida, ¿eh? Toda una vida. Toda una vida sacerdotal. Muy bien, Sí. Padre. Excelente. Y en esa trayectoria, en ese camino, bueno, no, nada más antes de llegar a esa pregunta. Y una vez que vivió la primera Navidad, ya oficialmente con los misioneros, luego, ¿qué sucedió en usted? Pues esa primera Navidad ya la viví, ya no tanto con mi familia de origen, mi familia nuclear, sino más bien con mi familia religiosa. Ya esa Navidad la viví en el noviciado nuestro, con los misioneros, con esa comunidad nueva, que ahora era mi nueva familia, ¿verdad? Así la viví y así la he vivido todos estos años, ¿verdad? Sí. Excelente, excelente, Padre. Le comenta Chihueco, le puso bendito sea Dios, allí siempre fue su lugar, ¿no? Cuando estaba platicando en el proceso que le preguntaba de que se acercaba a diferentes congregaciones y no había un seguimiento como tal, ¿no? De ahora sí que de evangelizar, ¿no? Y es este proceso que totalmente de acuerdo. Muy bien, padre. Y nos quisiera contar el proceso de justo que platicábamos anteriormente de su salida en la parroquia que conocemos de Santa Cruz. Sí. Entonces, miren, yo había estado ya aquí en la parroquia de la Santa Cruz, salí de aquí hace 3 años, lo que quiere decir que llegué hace 6 años. Yo venía de Puebla, de nuestra comunidad que tenemos en Puebla, y originalmente me querían mandar a San Felipe de Jesús, pero cuando me dijeron, queremos que vayas a San Felipe, yo les dije a los superiores, ay, San Felipe no, porque se me hacía como una casa como muy encerrada todavía. Yo les dije, yo creo que yo puedo todavía dar un poco más en alguna otra, en alguna otra comunidad. Y me dijeron, bueno, entonces te llamamos mañana y te decimos si hay algún cambio. Y entonces estaba ahí en Puebla el padre Javier Zabalbeitia, que ahora está aquí en la parroquia. A él lo habían querido mandar a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez. Y él como que tampoco quería mucho ir allá por el calor, que no lo soportaba muy bien. Y entonces ninguno de los dos estábamos muy de acuerdo. Y entonces los superiores hicieron un cambio curioso. Al día siguiente nos hablaron y dijeron, bueno, entonces Javier se va a San Felipe y yo al Pedregal. Eso fue hace 6 años. Entonces llegué aquí y en cuanto llegué empezó la cosa de la pandemia, lo que quiere decir que mi primera vivencia aquí en el Pedregal fue esos 3 años de pandemia, que fueron muy especiales. El templo estaba cerrado, nos comunicábamos a través de Zoom con los grupos, las misas las hacíamos así. Fueron así mis años aquí. Y entonces
estaba la cosa así cuando me llegó una llamada de los superiores en que me pedían que me fuera a San Felipe de Jesús. Y entonces se invirtieron las cosas. El padre Javier que estaba allá había sufrido mucho porque la mitad de su comunidad murió eh, por el contagio del COVID. La mitad, 4 o 5 sacerdotes de su comunidad murieron. Y entonces el pobre estaba verdaderamente decaído, deprimido. Y entonces eh, me mandaron a mí a San Felipe y a Javier lo mandaron para acá, para que se recuperara. Y entonces yo llegué a San Felipe, estuve allí 1 año y 10 meses, y entonces llegó otra llamada de los superiores pidiéndome que me fuera a Morelia, porque se había decidido cerrar la parroquia que teníamos en Morelia y la comunidad de Morelia, que era una decisión dura, muy triste, muy dolorosa, porque la comunidad de Morelia había sido fundada directamente por el padre Félix, era una comunidad muy querida, que había dado muchas vocaciones a la congregación, pero que últimamente ya no había vocaciones que salieran de ahí. Y entonces los superiores decidieron cerrar la comunidad de la parroquia del Sagrado Corazón que teníamos allí y decidieron que yo era el indicado, el indicado para ir a hacer ese cierre de, de la comunidad y de la parroquia, que a mí me dolió mucho decir, bueno, ¿y por qué yo, por qué yo tengo que ir allá? Me dijeron, porque queremos que vayas tú. Y entonces, pues ahí por obediencia fui junto con el padre Alfredo Lazo, que él estaba en la casa Conchita, y lo mandaron a él porque tenía cierta experiencia de haber estado ya ahí en Morelia. Nos mandaron a los dos nada más y estuvimos 10 meses haciendo todo el proceso de cierre de Morelia. Se cerró entonces la parroquia, la comunidad, y entonces yo pedí ir a la casa Conchita porque había tenido ciertos problemas de salud en esa etapa, en esos 10 meses. Me salieron piedritas en un riñón, cálculos renales. Me tuvieron que operar 2 veces estando allá y con todo lo que suponía el cierre y la salud. Entonces estaba yo medio decaído y entonces pedí ir a la casa Conchita a recuperarme un tiempo. Entonces me mandaron allá 2 meses y después de eso yo quería quedarme ahí en la casa Conchita, en el equipo de sacerdotes que atiende la casa, pero me dijeron no, de ninguna manera, y y tú te tienes que ir a- al Pedregal. Y entonces me vine y hace 3 semanas que llegué aquí y estoy aquí, ¿no? Eso. Excelente, padre. Y ese proceso, ¿usted qué visualiza a nivel de enseñanzas, ¿no? Haber entrado al Pedregal y haber vivido este proceso de evangelizar de forma virtual, ¿no? Por así llamarlo, en el proceso de COVID, ¿no? Mucha incertidumbre, no había claridad, mucha enfermedad, ¿no? Y luego por el otro lado, ya que por fin un poquito empieza a bajar el tema del COVID, le toca vivir la experiencia de cerrar una comunidad, cerrar una parroquia, ¿no? Se enferma, ¿no? Y luego como ahora sí que puede convivir por otro lado con un perfil de misioneros ya mucho más grandes y luego posterior regresar nuevamente a una parroquia que ya, o sea, tenemos las actividades normales, ¿no? Ya tenemos aparte, bueno, teniendo el esquema híbrido de en línea y presencial, ¿no? Pero
¿cómo fue esta curva de aprendizajes, ¿no? A lo largo de estos años. Sí. Yo creo que el aprendizaje principal que he sacado es como doble, ¿no? Por un lado, el padre Félix siempre nos pedía a los misioneros que tuviéramos muy en cuenta la obediencia, ¿verdad? Que fuéramos especialmente obedientes. Y entonces eso lo tuve que aprender en este proceso, porque me mandaron de un lado para otro, a lugares que a veces no eran lo que yo hubiera querido, ¿no? Y sin embargo, por obediencia fui, y yo creo que Dios bendice siempre la obediencia. Por un lado eso. Por otro lado, en este proceso yo tenía como algunas ilusiones, algunos lugares en los que yo quería estar y realizar mis proyectos. Y le había pedido mucho a nuestro Señor, por ejemplo, ir a la Casa Conchita, porque yo durante un tiempo trabajé con sacerdotes en la casa de la Fundación Ruller. Trabajé 14 años allí y me tocó organizar esa casa y por tanto yo creía que tenía como los elementos necesarios para saber gestionar una casa de este tipo. Entonces yo quería ofrecer esa experiencia y quería trabajar con sacerdotes, ¿verdad? Que es como algo muy especial en nuestra misión, ¿verdad? Los sacerdotes. Yo quería eso y yo creía que nuestro Señor me lo iba a conceder, por lo menos inmediatamente, y no, por más que lo intenté y lo pedí a los superiores, ellos me dijeron no, ahí no, y me mandaron acá. Y entonces la enseñanza o el aprendizaje es, Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Y sus caminos son perfectos, ¿verdad? Son sabios. Y yo, aunque había hecho muchos proyectos y ya había escrito cosas y todo, ya hasta iba a pedir donativos al extranjero para la casa Conchita. Resultó que no, que yo tenía que venir acá. Y entonces, estoy tratando de descubrir en estos días que acabo de llegar aquí, qué es lo que nuestro Señor quiere de mí aquí en el Pedregal, el tiempo que esté, ¿verdad? Es como el aprendizaje que he hecho, ¿verdad? Cumplir su voluntad y, y ir buscando el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Excelente, padre. Totalmente de acuerdo. Un poco para ir cerrando el proceso de la entrevista, ya son 8:40. ¿Verdad? Este, vamos a compartir un poco los aprendizajes. Yo creo que un poquito en el orden de cómo nos fue compartiendo su historia en esta conversión y este llamado con Dios, ¿no? En su vida Sí, sacerdotal de ya 55 años. Creo que es importante mencionar al principio esta seguridad de seguir buscando a Dios, ¿no? Al final creo que las congregaciones son diferentes líneas, ¿no? Y creo que al final usted que haya llegado a la de misioneros del Espíritu Santo es por algo. sí, Después retomaría el tema de la obediencia, ¿no? Ahorita que nos compartía. Y por último, que al final dejarse confiar, ¿no? Al final saber que Dios tiene nuestro caminito para que nosotros podamos, ahora sí que aprender en ese proceso y siempre lo más importante es tener la habilidad de poder reflexionar y discernir, ¿no? El porqué de estos caminos y qué nos aporta a nuestras vidas. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya todos pueden visualizar al padre Gildo también aquí presente. Entonces, no sé si quiera mencionar algunas palabras complementando lo que nos compartía el padre Roberto con su testimonio, padre Gildo.
Muy bien, tengo el gusto y la alegría de estar una vez más aquí contigo, Ana Paula, y con el padre Roberto, y que me brindan esta oportunidad de dar un testimonio del amor del Señor. De esto se trata, y de estar cerquita de Él y también de ustedes. Es mi alegría. Y yo le agradezco al padre Roberto y a ti, Ana Paula, y también a Carlota y a Anayeli. Bueno, y al otro compañero que estuvo, no sé, no A recuerdo, Luciano, ¿eh? Luciano. Luciano, saludos para él, ¿eh? No lo veo, pero saludos para él también. Sí, sí, Y sí, estoy ahí muy anda. agradecido con ustedes y con la revista Ven y Sígueme, que ya he hecho alusión a ella en otras ocasiones y he oído también el nombre de Está presente y siga presente. Y quisiera decir, como balbuceos de un niño, brevemente, me he permitido escribir aquí unos rengloncitos para, dado que ya he dicho mucho en otra presentación que la cual me han permitido tener, probablemente me prolongué mucho y desvariando me extendí demasiado. Ahora digo, no voy a hacer así. Y entonces, si me permiten hablar un poquito sobre el día 8 de mayo de este año 2025. Tenemos Papa Sí. León XIV. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, con María y con Conchita Beata y con el Padre Moisés Lira y con el venerable Padre Félix de Jesús Rullé y otros más que van en vías hacia la santidad en la cruz del apostolado. Saben bien lo que nos han encomendado con el Papa León XIV que hoy nos es dado y con amor hemos recibido muy agradecidos. Plenamente, totalmente, lo entregamos a Dios con María y con ustedes en mis superiores. Y si me invitan a ir a Roma a ver al Papa con obediencia y con el Papa siempre. Y aquí me dirijo un poquito a los laicos, dado que integran el renglón fuerte de la revista Ven y Sígueme y que siga promoviéndose. Laicos con la espiritualidad de la cruz, en su símbolo, cruz del apostolado. Tenemos espiritualidad. Laicos con el Papa hoy, León, en la Iglesia Católica y con los cardenales, obispos, párrocos, sacerdotes, diáconos, siempre unidos. Padre, entrecomillado, que sean uno como tú y yo somos uno. Así dice Jesús. Laicos, sin ustedes no hay iglesia ni comunidad. Unos y otros nos necesitamos. Es hora de todos. Y los laicos son parte de los que somos prioritarios y nuestra opción con el Papa, los obispos y he dicho sacerdotes y con los diáconos. ¿Y dónde tenemos los sacerdotes si no es de la familia, de los laicos, pueblo de Dios, de los seglares, en el siglo? Felicidades, Papa, y felicidades, Iglesia. Felicidades a todos los integrantes de la revista Ven y Sígueme. Síganle echando, yo digo, los kilos para hacerle llegar a todos. Muy bien. Felicidades, gracias, Ana Paula.
Excelente, muchísimas gracias por las palabras, padre. Y efectivamente estamos de fiesta, ¿no? Con el nuevo padre, el nuevo papa, perdón, León. Y creo que también es importante a ver ahora cuál va a ser la nueva visión del papa, ¿no? Creo que al final todos visualizamos que era como esta mano, bueno, era la mano derecha y era como el mejor amigo del Papa Francisco, entonces se visualiza que le dé seguimiento a propuestas diferentes como la de Laudato Si, ¿no? Que estuvimos igual platicando ya hace unos años en una entrevista. Entonces también es sumamente interesante y motivador, ¿no? Y muy bien, pues ya para cerrar, ¿Me permites una palabrita más? Nada claro, más claro. decir que él es agustino y Mm, es religioso y mi pueblo es San Agustín, el Osochitlán, y allá es evangelizado mi pueblo por los padres agustinos. Me alegro ah, mucho y de veras gracias a Dios y a ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Y bueno, como tenemos en nuestra estructura de nuestras entrevistas, siempre hay que terminar, en esta ocasión vamos a terminar con una bendición. Entonces, ahora sí que nos ponemos en su disposición. Les vamos a dar la bendición del Espíritu Santo. Se las voy a dar cantada, Ah, cantadita. bueno, mejor. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz del apostolado y guarde nuestros cuerpos y nuestras almas siempre puros y sin mancha. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Amén. Muchas Gracias, gracias, amén, Anita. amén. Muchas gracias. Gracias a los dos y pues bueno, oficialmente terminamos nuestra entrevista del mes de mayo y bueno, vamos a seguir ahí en contacto y les vamos a estar igual observando en la parroquia porque los tenemos a los dos, bueno, los domingos muy temprano en la misa del Padre Gildo, ¿no? Pero Sí. bueno, los vamos a estar observando en la parroquia. Muchísimas gracias y ahora sí que buenas noches y agradecimiento a todos que les mandan muchas bendiciones y que están muy felices de que regresó después de varios años, Padre Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas Linda noches, noche. mi Carlota, y a todos, ¿eh? Hasta Claro luego. que sí. Bye bye.